Entonces, perfecto, listo, ya estamos grabando entonces. Vamos a darle inicio a la clase, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos como título, o la clase del día de hoy, corresponde a la prehistoria, eras geológicas y la edad de los metales, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta historia, ¿ok? Perfecto, entonces, primeramente vamos a ver lo que es la historia de la humanidad, ¿ok? La historia de la humanidad, los orígenes de la humanidad, que se puede considerar que es lo que se tiene actualmente o la teoría que se ha validado con respecto al origen de la humanidad como tal, ¿ok? Entonces, dice que la historia de la humanidad se remota a periodos extremadamente largos del tiempo, ¿ok? Periodos extremadamente largos, estamos hablando de miles de millones de años, ¿ok? Que abarca desde la formación misma del planeta hasta la evolución de especies complejas como la nuestra, ¿ok? Aquí tenemos una breve descripción de los conceptos más importantes con respecto a las eras geológicas, ¿ok? Entonces, con respecto a la prehistoria, nosotros podemos ver por ejemplo, en la primera imagen que se encuentra aquí, en la primera imagen, podemos ver cómo el ser humano, según la teoría de la evolución, ¿ok? De Charles Darwin, ¿ok? Según la teoría de la evolución, podemos ver cómo se dijo o se plantea la evolución del ser humano a partir de lo que se conoce como, o lo que se conoció como el Homo habilis, ¿ok? Que prácticamente era un ser que tenía la habilidad de caminar en dos extremidades, por llamarlo de esa forma, y además de eso utilizaba su inteligencia para poder, o más bien desarrollaba caracteres de inteligencia para poder manipular ciertas ocasiones o ciertas opciones, ¿ok? Entonces, podemos considerar, además de ello, que luego de esto, la evolución hacia lo que se conoce como el Homo erectus, ¿ok? Ya era un personaje un poco más evolucionado, ¿sí? En el cual, además de su contextura física, también la invención de nuevas tecnologías o el descubrimiento, por ejemplo, del fuego, ¿ok? Del descubrimiento del fuego, se dio a través de esta época, por ejemplo, a través de esta parte de evolución primitiva, ¿ok? El fuego normalmente se tiene así como tal un conocimiento de que ellos lo sacaban a través de piedras, ¿ok? Cuando utilizaban piedras calizas para poder, digamos que, frotarlas y crear chispas sobre ramas secas, ¿ok? Entonces, es algo que se, digamos que se descubrió de manera intuitiva, ¿ok? Luego, al llegar a la parte del Homo sapiens, ¿ok? Que es lo que se considera como el ser humano, digamos que físicamente parecido al nuestro, ¿ok? Al nuestro actual, ¿ok? Ya aquí la vestimenta y el uso de armas, además de su capacidad intelectual para poder desarrollar maquinaria y poder desarrollar técnicas, tanto para lo que se conoció como el cultivo y lo que se conoció también como la agricultura, ¿ok? La ganadería, ¿ok? Además de ello, lo que se conoció también lo que fue el sedentarismo y el nomadismo, ¿ok? Cuando se plantaban sobre un cierto lugar y en ese cierto lugar comenzaban a crear lo que se conoció como sociedades, ¿ok? Entonces, todo eso hace parte de la historia común, ¿listo? Normalmente cuando nosotros hablamos de prehistoria, hablamos de esto, pues nos vamos a la época de los, ¿qué sería para ustedes esto? Estas personitas, ¿qué serían? A ver. Sea, ¿qué se les viene aquí? O sea, ¿qué palabra? Exactamente, los cavernícolas, ¿cierto? A la era de los cavernícolas, ¿cierto? Que solamente se plantea, por decirlo así, que solamente vivían para cazar, comer y reproducirse, es decir, lo que haría cualquier animal común. Esto con la única ventaja que su capacidad mental, o sea, evolucionó muchísimo más que cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque, pues, además de trabajar en sociedad, además de tener familias, tenían la capacidad de poder desarrollar armas como esta lanza, ¿ok? Con filos de piedra, ¿ok? O entre otras cosas a medida que iba pasando
la época evolutiva de ellos. Además de eso, el poder trabajar, perdón, el poder cubrir sus partes utilizando ropa, ¿ok? También se han descubierto muchísimas, digamos que han descubierto muchos fósiles donde han visto en cuevas y cosas que han visto prendas, por decirlo de esa forma, prendas de vestir con las que se han cubierto o se cubrían en esa época, ¿ok? De aquí nosotros podemos llevarnos una idea de la época cavernícola, ¿ok? Así como lo plantean las imágenes, ¿ok? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Sí queda claro todo hasta el momento? Ok, perfecto, listo. Entonces vamos a continuar, ¿ok? Listo, continuando, vamos a mirar exactamente cuáles fueron las eras específicas de cada una de ellas, ¿ok? Listo, primeramente las eras geológicas, ¿ok? Estas divisiones, digamos que son divisiones de tiempo en la historia de la Tierra basada en cambios significativos en la geología, la paleontología y otros campos relacionados con las principales eras geológicas, ¿ok? Entonces, las principales fueron estas dos, la que se conoció como precámbrico y el paleozoico, ¿ok? En la época o en la era precámbrica, vemos que era la era más antigua de la Tierra, que abarca desde su formación hasta hace unos 4.600 millones de años, ¿ok? Hasta hace aproximadamente 541 millones de años. Es decir, fue una época bastante larga, duró mucho más de 4.000 millones de años. ¿Ok? En esa época, ojo, en esa época, los únicos seres que se podrían considerar seres con vida, ¿ok? Con vida, estaban o existían en el agua, ¿ok? Existían en el agua, existían en los mares más que todo. Es decir, que en la tierra no se conocía o no se tenía, por decirlo así, descubrimiento alguno sobre esa época, ¿ok? Entonces, en esta época, en esos 4.000, casi sí, digamos, redondeémoslos a 4.000 millones de años que duró la época precámbrica, la vida se mantuvo en el agua, ¿ok? Se mantuvo en el agua, ¿listo? En Netflix, no sé, aquellos que de pronto les interesa un poco, en Netflix hay una serie, ¿ok? Que es como una especie de documental, no me acuerdo muy bien el nombre ahora mismo, pero que se llama Nuestro Planeta, creo que se llama así, Nuestro Planeta, ¿ok? Esa serie está en español, pero habla sobre la evolución del planeta durante todas estas épocas, todas estas eras. O sea, comienzan desde la primera, que fue la precámbrica, perdón, hasta la era actual, ¿ok? Entonces, ahí muestran todo lo que ocurrió o todo lo que se ha recopilado durante todos estos años en ciencia, o sea, toda la ciencia que se ha recopilado con respecto a la geología, con respecto a todo lo que es la prehistoria, ¿ok? Todo esto se recopiló y se documentalizó, ¿ok? Y Netflix lo tiene, o sea, Netflix ya prácticamente lo tiene listo, ¿ok? Ahí disponible para verlo, ¿ok? Entonces ahí podemos observar y podemos ver que no existió por decir así, una sola era donde los dinosaurios existieron, o sea, los dinosaurios existieron muchísimas veces, se extinguieron y otra vez salieron, ¿ok? Es decir, que el planeta pasó por más de una extinción masiva, ¿ok? Entonces, digamos que les dejo el datico ese para que aquellos que en algún momento quisieran como que vérselo y no sé, digamos que aprender un poquito más sobre eso, pues lo pueden, digamos que buscar y así creo que se llama Nuestro Planeta. Tendría que revisar bien, ¿ok? Pero traten de buscarlo por esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, por otro lado, la época paleozoica dice que se extiende desde hace unos 541 millones de años hasta aproximadamente unos 252 millones de años. ¿Ok? Recuerden que esto, si se dan cuenta, estamos empezando desde un valor mayor y vamos recorriendo valores menores. ¿Ok? Y esto se debe a que se está utilizando como referencia la época
del nacimiento de Cristo, ¿ok? Así como nosotros tenemos en el calendario, por ejemplo, nuestro calendario, nosotros estamos en el año 2000, ¿ok? Año 2024, ¿ok? Según el nacimiento de Cristo. Es decir, que el año uno para nuestro calendario es el nacimiento de Cristo. Por eso la época o la era se divide en dos: después de Cristo y antes de Cristo. ¿Ok? Digamos que se tomó, por decirlo así, esa referencia a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Ok? Entonces estamos hablando, cuando decimos unos 541 millones de años, aproximadamente estamos hablando es desde ese punto hacia allá. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Dice que durante esta era se desarrollaron los primeros animales complejos, así como los primeros vertebrados terrestres y las plantas vasculares, ¿ok? Cuando hablamos de los primeros animales complejos, estamos hablando de aquellos primeros animales que tuvieron patas, ¿ok? Tuvieron patas, que tuvieron la habilidad de poder caminar, ¿ok? De poder caminar sobre la tierra, es decir, salieron del agua, porque la vida duró 4.000 millones de años en el agua, y después de ese tiempo salieron del agua para poder, ¿qué? Para poder deambular sobre la tierra, ¿ok? Entonces, los vertebrados, como ustedes me imagino que deberían conocer, son aquellos animales que tienen como característica la columna vertebral, ¿ok? Es decir, tienen una columna, ¿ok? Entonces, uno de los primeros animales o que pisó la tierra como tal fueron los reptiles, ¿ok? Entonces, además, como las plantas vasculares, estamos hablando como plantas capaces de extraer el agua, ¿ok? Hasta la parte más alta de sus hojas, ¿ok? Entonces, estamos hablando de árboles, ¿ok? Plantas vasculares son árboles, ¿ok? Claro, hasta el momento, ¿ok? Entonces, de aquí podemos mencionar eso, ¿ok? Por otro lado, la parte de los mamíferos tiene que ver con la principal característica de un mamífero, ¿ok? ¿Saben cuál es la principal característica de un mamífero? Quién cree que, o sea, quién de ustedes podría decirme cuál es la principal característica de un mamífero? ¿Ok? No, esa no es la principal característica de un mamífero. Que nazca por parto no lo es. La principal característica de un mamífero es que amamante, es decir, dar seno, ¿ok? Es decir, que sus crías se alimentan de la madre a través de leche materna, ¿ok? Entonces, esa es la principal característica de un mamífero, ¿ok? De un mamífero. ¿Por qué el que den parto no lo es? Porque hay un animal que no, o sea, que es un mamífero, pero pone huevos. Por ejemplo, el ornitorrinco. ¿Ok? Sí conocen a Perry el ornitorrinco, ¿cierto? Bueno, el ornitorrinco es un animal que es un mamífero, pero pone sus crías como un huevos, es decir, que sus crías nacen en huevos, pero los amamanta. ¿Ok? Porque digamos que les da seno, por decirlo de esa forma. Ok, así que hay un dato curioso de esa forma. ¿Listo? Si alguna vez se encuentran una pregunta que les salga por ahí, ¿cuál es la característica principal de un mamífero? Ya saben que no es el parto, sino la capacidad para amamantar a sus crías. ¿Ok? Para que les quede esa parte ahí clarita. ¿Listo? Bueno, siguiendo. Por la era Cenozoica, dice que comenzó hace unos 66 millones de años y continúa hasta el presente. Dice que es la era en la que vivimos actualmente y se caracteriza por la diversificación y la dominancia de los mamíferos, incluidos el ser humano. ¿Ok? Es decir, que estamos hablando de una era o de una época que empezó hace 66 millones de años. ¿Ok? 66 millones de años. Entonces, ¿quiénes dominan prácticamente el mundo actual o quiénes dominan prácticamente la superficie de la Tierra como tal? Pues los mamíferos, ¿ok? Y principalmente el ser humano, ¿ok? En la cadena alimenticia o en la cadena de supervivencia, la más alta se encuentra el ser humano, ¿ok? Claro hasta el momento.
¿Sí queda claro? Ok, perfecto. Entonces sigamos con la otra parte, ¿ok? Veamos ahora lo que fue la prehistoria. Ok, vamos a ver un poco sobre la prehistoria como tal. Ya vimos un poco sobre las eras geológicas, ahora vamos a verlo con respecto a la prehistoria. ¿Listo? Ahora, dice que es el periodo de tiempo que abarca desde la aparición del Homo sapiens, ¿ok? Es decir, los ancestros del ser humano. ¿Ok? Es decir, del ser humano moderno, es decir, de nosotros actualmente, hasta la invención de la escritura, ¿ok? Hasta la invención de la escritura. Es decir, que estamos hablando de una época en la cual existieron los primeros seres humanos primitivos que su terminación llegó hasta el ser humano moderno, que fue cuando aprendieron a escribir, es decir, cuando se inventó lo que fue la escritura. Y la escritura es algo bastante, digamos que antiguo, ¿ok? Bastante antiguo como tal. Listo. Vamos a ver la parte en la que se dividió esta prehistoria de manera importante, ¿ok? Por ejemplo, la primera, la prehistoria en la era paleolítica, ¿ok? Dice que también conocido como la edad de piedra antigua, o sea, la edad de piedra antigua, se extiende desde la aparición del Homo sapiens hace aproximadamente 2.5 millones de años, ¿ok? 2.5 millones de años, hasta hace unos 10.000 años, ¿ok? Hasta hace unos 10.000 años. Dice que durante este periodo los humanos eran cazadores, recolectores y fabricaban herramientas de piedra, ¿ok? Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver aquí cazadores, recolectores, recolectores. Miren con qué está afilando prácticamente la persona, este individuo, este Homo sapiens, está afilando, por ejemplo, digamos que madera, algo de madera, está utilizando una piedra, no está utilizando ningún cuchillo, ninguna herramienta, nada, está utilizando una piedra. Al igual que las lanzas de ellos, las lanzas con las que ellos estaban, digamos que cazando, las puntas están hechas de piedra, ¿ok? Están hechas de piedra, son puntas de piedra. Es decir, que estamos hablando de la era o la edad de piedra, ¿ok? Entonces, de ahí estamos viendo lo que se conoce como la era paleolítica, ¿ok? Luego de ello vino lo que se conoce como la era o la etapa mesolítica, ¿ok? Dice que es un periodo transicional que ocurrió al final del Paleolítico, durante el cual las sociedades de humanos comenzaron a adoptar prácticas agrícolas y ganaderas, ¿ok? De aquí estamos hablando sobre que el ser humano ya dejó de moverse o de movilizarse, ¿ok? De andar cazando por cazar y de quedarse prácticamente. Si no había comida en este lugar, entonces se iban a otro lugar a buscar comida. Ya cuando ya no hubiese más comida, se mudaban para otro lugar, ¿ok? Ya ellos dejaban de hacer eso. Ya lo que hicieron fue construir lo que se conoce como una sociedad, donde ellos tenían casas, tenían chozas, ¿ok? Donde, donde convivían como sociedad, es decir, que un grupo de personas, ¿ok? Vivía en conjunto y trabajaban en conjunto con el fin del bien común, ¿ok? Es decir, que el ser humano comenzó a trabajar en sociedad con sus demás, ¿ok? Entonces, la cacería, también la agricultura, por decir así, eran los principales motivos o razones para poder trabajar en conjunto, ¿ok? Luego apareció lo que se conoce como el periodo neolítico y es conocido como la edad de piedra nueva. Se desarrolló hace aproximadamente 10.000 años y se caracteriza por la aparición de la agricultura, la ganadería, la cerámica y el sedentarismo. Es decir, que si anteriormente, porque aquí lo mencionan que era un periodo transicional, cuando hablamos de un periodo transicional estamos hablando de un periodo que no duró mucho, o sea, no duró casi nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque hubo un salto enorme entre ese periodo y el periodo neolítico, ¿ok? Que fue cuando el ser humano optó por
cultivar, es decir, cultivar sus propios alimentos. No solamente le bastaba con el fin de buscarlos, ir por ellos al campo, conseguirlos y traerlos nuevamente hasta su hogar. No, esta vez tomaron su hogar y en su propio hogar comenzaron a cultivar, ¿ok? A cultivar aquellas frutas, aquellas plantas, ¿ok? Que le podían servir tanto como alimento como medicina, ¿ok? Entonces la ganadería, el criar animales para su propio consumo, también fue algo súper importante para ellos. Es decir, ya la sociedad se había construido, pero aún así se estaba en la época de piedra todavía, ¿ok? Actualmente, digamos que en esta época los metales no era algo que se conociera del todo, ¿ok? Entonces, la aparición de la cerámica, es decir, el trabajar con barro, ¿para qué? Para poder construir ¿qué? Poder construir objetos como vasijas para poder envasar agua, ¿ok? También nace en esta parte. ¿Listo? Sedentarismo es que se ubicaron en un solo lugar y allí se quedaron, ¿ok? Es decir, crearon una ciudad, un pueblo, ¿ok? Crearon algo propio, ¿ok? Algo común. ¿Listo? Claro hasta el momento. Al final de esto hay una actividad en clase para que lo tengan presente, chicos. Entonces, por favor, vayan prestando atención, ¿ok? ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, continuando, vamos a ver lo que era la edad de los metales o lo que fue la edad de los metales, ¿ok? Ahora, de la prehistoria y la edad de los metales podemos ver lo siguiente. Dice que en la edad de los metales fue una división de la prehistoria que sigue al neolítico y se caracteriza por el uso de herramientas y armas fabricadas principalmente de metal. ¿Ok? Se subdivide en tres periodos principales. El primer periodo fue la edad de cobre. ¿Ok? El primer este, metal descubierto fue el cobre. ¿Ok? Dice que en esta etapa los humanos comenzaron a utilizar el cobre para fabricar herramientas y armas alrededor de 700, perdón, de 7000 años antes de Cristo. ¿Ok? Hace significa antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, hace 7000 años antes de Cristo, los primeros seres humanos evolucionados, ¿ok? Socialmente, utilizaron lo que se conoce como el cobre para crear armas, ¿ok? Es decir, que la herrería con respecto al cobre fue utilizada, ¿ok? El cobre, a diferencia del hierro, el cobre es un metal que es muy frágil, ¿ok? Es muy frágil a diferencia del hierro, o sea, el cobre es más frágil que el hierro. Es decir, que al momento de realizar herramientas de cacería o de lucha con este metal, pues se tendrían a romper fácilmente, ¿ok? Entonces era un poco complicado, digamos que el seguir con él, aunque se crearon también, digamos que armas teniendo en cuenta piedra, ¿ok? Digamos que entre esos dos se iban jugando para crear las armas de ese entonces, ¿ok? Y las herramientas que necesitaban para ello. ¿Listo? Luego teníamos lo que fue la Edad del Bronce. Dice que se inició alrededor de 3300 años antes de Cristo, ¿ok? Y se caracterizó por el uso del bronce, una aleación de cobre y de estaño, ¿ok? El estaño es un metal ligero también que al mezclarse con el cobre produce lo que se conoce como el bronce. Esto es algo que se da de forma natural. ¿Por qué? Porque el cobre que nosotros conocemos, ese cobre que nosotros vemos en los cables, ¿ok? En los cables de luz, más que todo, ese cobre viene, no viene puro. Uno no lo encuentra en la tierra, en las excavaciones, en las minas, no las encuentra pura. Las encuentra es mezclada con otros metales, ¿ok? Entonces uno mediante procesos químicos, mediante procesos físicos, lo que hace es extraer el cobre, ¿ok? Se extrae ese cobre a gran escala y se purifica para poder crear, digamos que más que todo uno lo utiliza es para eso. El cobre se utiliza más que todo es para
la industria eléctrica, ¿ok? Para producir o para conducir electricidad, ¿ok? Más que todo se utiliza el cobre para eso. ¿Listo? El bronce es un poco más, más resistente perdón, el bronce es más resistente que el cobre, ¿ok? El bronce es mucho más resistente que el cobre, ¿ok? Debido a que tiene una aleación, es decir, que sus propiedades químicas cambian al agregarle estaño, es decir, su dureza es mayor, ¿ok? Su capacidad, por ejemplo, para oxidarse puede ser menor, ¿ok? Digamos que es una aleación mucho mayor, mucho más resistente y mucho mejor para las cosas. Por ejemplo, anteriormente los candados estaban hechos de bronce, ¿ok? Los candados, esos yales, por ejemplo, digamos que ya no los hacen de esa forma, creo que utilizan otro tipo de materiales, pero esos candados antes estaban hechos de bronce. Ustedes lo conocen, ¿cierto? O alguna vez los han visto, esos candados, ¿ok? Los usan de bronce o los creaban de bronce, no sé realmente ahora cuál es el metal que utilizan exactamente, pero el de cobre no se podía utilizar porque era pero muy eh, frágil, ¿ok? El hierro porque se oxida demasiado, ¿ok? Se oxida muy rápido, pero el bronce no tiende a oxidarse tanto y es más resistente que el cobre, ¿ok? Entonces, digamos que se utilizaba para eso en esas, digamos que al comienzo es en la producción de cerraduras más que todo, ¿ok? En esa época se utilizaba para lo mismo, para hacer armas, para hacer herramientas, pero con una resistencia mucho mayor al cobre, ¿ok? Listo. Luego de eso comenzó lo que se conoció como la Edad de Hierro. Y aquí digamos que se descubrió este mineral, o perdón, este metal que, ok, el hierro como tal. Y en esta etapa comenzó alrededor de 1200 años antes de Cristo y se caracterizó por el uso generalizado del hierro en la fabricación de herramientas y armas, lo que condujo a cambios significativos en la tecnología y en la sociedad, ¿ok? Ya cuando vemos esa parte de 1200 años antes de Cristo, pues ya en nuestra mente, pues se iría la parte, por ejemplo, de Troya. No sé si se acuerdan, si se han visto esa película o conocen a lo que me refiero, ¿ok? Ya que duró 1200 años antes de Cristo, ¿ok? Y eso fue una época bastante larga, ¿ok? Donde las guerras masivas utilizaban espadas hechas de acero o hechas de hierro, ¿ok? De un material bastante fuerte, bastante, este, digamos que resistente para poder, ¿qué? Para poder dar, digamos que dar a digamos que confianza, por decir así, el uso de armaduras hechas por este metal, ¿para qué? De escudos para poder protegerse durante las batallas, ¿ok? Entonces, digamos que el hierro fue fundamental debido a qué? Debido a su capacidad para reforzar, su capacidad para proteger y su manejo abundante, ¿ok? Entonces, ¿queda claro hasta el momento que la edad de los metales fue de esta forma? A ver, ¿sí queda claro? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, vemos muy bien cómo la historia de la humanidad, la historia de nuestro planeta en general, de nuestro mundo, ¿ok? Se, digamos que se vio a partir de qué? A partir de diferentes formas. Por ejemplo, desde una parte prehistórica, según las eras geológicas que existieron, y además de ello en la edad de los metales, ¿ok? Cabe resaltar que en el periodo neolítico, que fue la edad nueva de piedra, duró bastante tiempo. ¿Por qué? Porque aquí ya el ser humano, digamos que estaba apenas conociendo los metales, estaba apenas trabajando con ellos, estaba ubicando digamos que su forma de herramientas, ¿ok? De una manera un poco más, digamos que más evolucionada, a diferencia de su capacidad para la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que ellos se centraban o se centraron demasiado en la construcción de armas, en la construcción de herramientas de manera agrícola, pero en ningún momento se les presentó, se les pasó por su mente el poder llevar esa tecnología que tenían en ese entonces a otro nivel mucho mayor.
sino ya después de muchísimos años más cuando se creó, imagínense, en 1800 algo, imagínense, en 1800, creo que en 1879 o 76, ¿ok? Que ocurrió la revolución industrial, que fue cuando se creó la industria, porque antes de esa época todo era la agricultura, la ganadería y más nada. Por eso es que existen muchas personas que tienen tierras, o sea, tierras, por ejemplo, en cantidades donde ahí tenían, por ejemplo, lo que era la agricultura, que ahí cosechaban, que ahí criaban ganado y todas esas cosas. Como hay otros que tienen industrias, ¿ok? Muchas personas o familias ricas, por decir así, en ese entonces lo que hacían era vender todas sus tierras para transformar su economía a la industrialización, ¿ok? Pero ya esos son temas que veremos más adelante con respecto a la revolución industrial, ¿ok? Digamos que era como una observación que les quería dejar para que lo tengan ahí como presente. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes que tengan hasta el momento.